último elemento o premisa para el análisis. El problema del peso de la perspectiva y del pensamiento evolucionista en las ciencias sociales. Esto, esto es problemático porque uno suele asociar el evolucionismo a los posicionamientos más groseros, incluso a el impacto que el evolucionismo tuvo en el pensamiento político y en la dirigencia política, como puede ser el spencerianismo, ¿no? O sea, la interpretación del darwinismo y la teoría de la evolución que tuvo Herbert Spencer, eh, un intelectual británico extremadamente conservador del siglo XIX, que dio lugar a lo que hoy conocemos como el darwinismo social, y que es la perspectiva de los sectores liberales más conservadores, representados en la actualidad por estas caricaturas que suelen aparecer en la televisión, estas caricaturas de economistas ultraliberales que tienen esa perspectiva. Lo que ellos hacen es plantear la visión, eh, digamos, una visión darwinista vulgarizada de cómo tendría que ser el funcionamiento de la sociedad, pero que es una falta de respeto a lo que en su momento fue el gran avance de la teoría de la evolución de Darwin, de una manera u otra. Nos suele escapar el peso que el pensamiento evolucionista tiene en la teoría social y en el análisis histórico más allá del siglo XIX. Creemos que con la crisis del positivismo a principios del siglo XX, eh, durante el siglo XX el desarrollo de la ciencia pasó por otros andariveles, y en realidad no es así. Digamos, hay un evolucionismo residual muy fuerte en, en el pensamiento social, en el pensamiento político y en el análisis histórico. Podríamos decir que ha sido bastante dominante, mucho más dominante de lo que uno cree, hasta, eh, hasta el último tercio del siglo XX, que es cuando se empieza a cuestionar de manera más radical y a aparecer nuevas teorías, nuevas interpretaciones. Acá lo que más nos interesa ver, porque tiene que ver con, con el impacto que tuvo en el pensamiento de los padres fundadores del marxismo y posteriormente en en el pensamiento socialista y su interpretación de la historia, ya en el siglo XX, eh, dos manifestaciones de esta matriz de pensamiento. La primera es la teoría dominante en el siglo XIX, ¿no? Y que fue particularmente dominante en la antropología, que es la teoría de los estadios de desarrollo, que era un esquema de interpretación digamos, de la prehistoria, como se le conocía en ese momento, de la prehistoria universal por excelencia, de la historia universal en general y del conjunto de prehistoria prehistoria e historia durante el siglo XIX, ¿no? Reflejado en la sucesión obligatoria de una serie de etapas que eran la famosa tríada salvajismo, barbarie, civilización. Mensurable a través de una serie de indicadores de civilización similares a los de Gordon Shire, pero al que se agregaban juicios de valor, ¿no? Con respecto al problema de, bueno, el mismo nombre lo dice, salvajismo, barbarie y civilización. Ya eso te dice todo de cuál era. Ya la misma categoría involucraba un juicio de valor, con todos los matices que se pudieran introducir, como lo que en su momento hizo Lewis Morgan, ¿no? Que trató de matizarlo todo, que trató de establecer todos los matices posibles, pero de todos modos la categoría en sí involucra un juicio de valor ineludible. Y la siguiente manifestación del pensamiento evolucionista la vamos a encontrar en su forma más burda en la doctrina stalinista de sucesión de modos de producción. Esto es la interpretación impuesta eh, por Stalin y por lo tanto por el comunismo soviético en el pensamiento marxista eh, de la historia universal, del proceso de la historia universal, donde hay
hay un auténtico congelamiento de la concepción materialista de la historia para su elevación al rango de dogma. Y acá lo que vemos es, bueno, el rescate de la famosa enumeración de modos de producción que Marx realiza en el prefacio de la Contribución a la Crítica de la Economía Política, depurado de sus categorías más problemáticas, eh, y convertido en una secuencia lineal y obligatoria dentro de la cual tenían que encajar de alguna manera todas las sociedades que se analizaran, eh, digamos, que se analizaran científicamente, ¿no? Y esto va a dar lugar a otro esquema tripartito, que es la secuencia esclavismo, feudalismo, capitalismo. No importaba qué sociedad estuviéramos abordando, a qué nos estuviéramos refiriendo, qué estuviéramos analizando, la sociedad en cuestión tenía que ser ubicada en alguno de estos momentos o había que prestar atención a su historia, a su proceso histórico, siguiendo o en correspondencia con esta secuencia. Si no encajaba, ahí empezaban los inventos todavía peores, que todavía peores o más difíciles de sostener que tratar de encajar en alguno de estos casilleros a la sociedad en cuestión, que es, por ejemplo, hablar de la incorporación del prefijo semi-esclavista, semi-feudal, o incluso combinatorias muy difíciles de justificar, de modos de producción como feudocapitalismo. Bueno, en este sentido, el intento obviamente, las dudas que generaba a la hora de analizar ciertos casos este esquema tan rígido dio lugar a inventos que fueron incluso peores, ¿no? Esto ha tenido un peso muy grande, sobre todo en el desarrollo de las ciencias sociales en el bloque oriental socialista durante el siglo XX, que condicionó bastante los avances y también condicionó lamentablemente la publicación, edición de determinados textos, incluso de Marx y Engels. Se operó o eh, se dio una suerte de censura o de publicación muy incómoda de ciertos textos que no se correspondían eh, con el dogma imperante. Esto fue relativo a partir de los años 50 y de la muerte de Stalin, pero de todos modos tuvo un peso demasiado grande durante muchos años más. En la actualidad el pensamiento evolucionista subsiste de manera residual en el abuso de una serie de conceptos como por ejemplo complejidad y desarrollo gradual. Entonces, esto es cuando, bueno, eh, por una cuestión de culpa intelectual, eh, se trata de rebajar, eh, aunque sea dialécticamente, en el lenguaje, en la forma de escribirlo, lo que en última instancia es un posicionamiento eh, evolucionista o predominantemente evolucionista a través de una serie del uso de estos eufemismos. Entonces, bueno, sociedades más complejas. Desarrollo gradual hasta... finalmente es lo mismo. Finalmente termina siendo lo mismo. Nuevamente, bueno, es lo que pasa en la perspectiva o en la famosa lista de Gordon Childe. Digamos. En la lista de Childe, más allá de la identificación de factores cualitativos que dan cuenta de una transformación y que tienen que ver con digamos, con un hecho social, con un acto que no necesariamente está ligado a un proceso evolutivo, de todos modos, él lo articula en una explicación que es evolucionista. Y
el hecho de que no hablemos ya eh, de sociedad, de civilización o de pasaje del salvajismo a la barbarie y demás, pero hablemos de sociedades más complejas, eh, no significa que no estemos teniendo una interpretación del proceso que es acumulativa, que es lineal, que es acumulativa, donde todo parece estar, todos los elementos van convergiendo para llegar a un resultado inevitable. Bueno, es un problema y es un problema difícil de superar porque epistemológicamente todavía eh, no somos, no estamos formados, digamos, no estamos formados y también eh, los, las lamentables consecuencias de la difusión del pensamiento posmoderno ha llevado ha generado reacciones defensivas que dificultan que hoy podamos tener epistemológicamente una formación que los prevenga de estos deslices, ¿no? De estas recaídas eh, en lecturas lineales y necesarias de procesos que no son lineales y necesarios. Lo que no niega que existe una tendencia y que haya habido un proceso. Bueno, hacemos un corte antes de pasar a la última parte.